nuestro último enfoque empresarial del año tenemos un tema muy interesante y se trata de tendencias laborales en Colombia. Para esto nos acompaña Miguel Ángel Nieto. Gracias por estar con nosotros en este espacio. Gracias, Natalia. Muy bien, la idea es poderles contar hoy algunas tendencias salariales en Colombia, tanto del año 2018 como las tendencias para el año 2019. Este año se realizó un estudio en alianza de Legis y Human Factor. Las dos compañías hicimos el lanzamiento hace un par de meses acerca del estudio de las tendencias salariales en Colombia. Recopilamos alrededor de unas 800 empresas en la muestra. Tenemos todas las regiones a nivel nacional. Está Bogotá, Cundinamarca, está Eje Cafetero, Antioquia, está Costa, está Valle y está también Santanderes, que obviamente nos está pegando bastante por nuestra migración de los venezolanos. En ese orden de ideas, pues tenemos una representatividad nacional y encuestamos 28 sectores de la economía nacional. También tenemos alrededor de 1.100 cargos encuestados, que creo que es una muy buena representación, que nos van a dar, unas tendencias salariales en las compañías tanto pequeñas, medianas, grandes y quizás muy grandes aquí en Colombia en los diferentes sectores. Bueno, ese estudio se evidenció también cuáles son los criterios más utilizados para los incrementos. Hablemos un poco de eso. Sí, digamos que los incrementos más utilizados en Colombia para hacer incrementos salariales pues sigue siendo la inflación. Las compañías esperan mucho a ver cuáles van a ser las cifras de inflación o de cierre de inflación, y en el segundo lugar está digamos un poco el tema del presupuesto que las compañías colocan por lo general para estas fechas. Ellas siempre están pensando cuánto va a cerrar la inflación y proyectan un poco ese mismo dato más adicionalmente en presupuesto, y quizás otras empresas llegan a ser un poco más arriesgadas y se van 1 o 2 puntos por encima de lo que está cerrando la inflación en el país. En muchos casos también las compañías deciden hacer incrementos salariales basados en el índice del IPC. Entonces puede que unas se vayan por inflación, otras tomen el índice del IPC. En última son cifras macroeconómicas que ayudan a las compañías a dar esa tendencia de incremento salarial. Bueno, va terminando el año y la gente está en la expectativa de cómo van a ser los incrementos y qué fechas son las mejores o son las que están destinadas para hacer ese tipo de incrementos. Generalmente en Colombia eso sí es una práctica que en el primer trimestre del año, o sea, enero, febrero, marzo, las compañías hacen los incrementos salariales. Algunas lo hacen en enero, retroactivo quizás al 1 de enero, otras en marzo, otras hasta inclusive esperan hasta el último finales de marzo y lo hacen retroactivo también a enero. Pero realmente el 85% de las compañías en Colombia hacen incrementos salariales en el primer trimestre del año, y algo otras por años fiscales lo hacen en el segundo trimestre o en el tercer trimestre del año, pero en general, si uno fuese a decir algo, pues es el primer trimestre del año. Bueno, teniendo en cuenta el tema de los incrementos, ¿cuáles son las regiones que tienen mayor incrementos en Colombia? Bueno, la encuesta nos arroja que en Bogotá y Cundinamarca encontramos que los incrementos salariales están por encima un poquito del promedio nacional. Estamos hablando de casi un punto adicional. El promedio nacional estuvo como el 5.38 en la región de Bogotá y Cundinamarca, pues porque aquí está concentrado muchas de las compañías que manejan la operación a nivel nacional, está alrededor del 6.5. La segunda región que también tuvo mayores incrementos salariales por encima un poco del promedio nacional es Antioquia o Medellín y Eje Cafetero, sus alrededores, que estuvo por encima de los casi bordeando los 6%, 5.8%. Y digamos que la región como Valle y la región Costa estuvieron muy alineadas realmente a lo del promedio nacional. Casi que lo que movió el promedio nacional, la región Valle y Costa fue muy parecido. La región Santander, por el tema migratorio, pues allá tenemos un problema donde los salarios, o hay una gran oferta de mano de obra, hace que los salarios no sean los más atractivos. Por eso los incrementos salariales en esa región no fueron los más altos y estuvieron alrededor del 3.5 más o menos. En la encuesta también se evidenció cuáles son los sectores con más incrementos, ¿cierto? ¿Cuáles son como esos que figuran en los principales columnas? Pues de los 28 sectores que encuestamos, pues yo tengo como un ranking de los sectores que más tuvieron incrementos salariales, que es el de alta tecnología. Fue por encima obviamente del promedio nacional, donde tuvieron los mejores incrementos salariales, y esto evidencia un poco la dinámica de ese sector, ¿no? Donde han venido creciendo muchísimo los últimos
últimos años se han traído, han retenido talento muy bueno, gente muy joven con salarios fijos que son atractivos para ellos. El segundo sector que quizás logró tener mejores incrementos salariales pues fue el sector asegurador o sector financiero, tuvo también algunos muy buenos salarios. Recuerde que ellos inclusive hacen negociaciones hasta a veces de 2 años donde pactan el IPC más 2 puntos adicionales, eso hace que pueda estar por encima del promedio nacional. El tercer sector que estuvo de los 28, voy a hablar solamente como los 5 primeros, estamos hablando de consumo masivo, es un sector donde típicamente todos los años siempre tiene muy buenas ofertas salariales y por ende pues tiene unos buenos salarios o unos incrementos salariales. Y al final tenemos el sector químico farmacéutico que siempre está como en ese top de compañías porque hay muchas compañías multinacionales en este sector que hacen que jalonan que los incrementos salariales sean más altos. Y si nos vamos al otro extremo, de digamos los peores sectores, por decirlo de alguna forma, donde fueron los incrementos salariales más bajos, refleja mucho la realidad del país. Estamos mirando que el sector de salud es un sector donde está deprimido, seguramente no tiene los mejores salarios y por ende no tiene los mejores incrementos salariales. El sector de educación, hemos visto todas las marchas que pues, hemos vivido seguramente y refleja también la realidad de que no estamos remunerando bien a nuestros docentes y quizás no hay una buena paga para ellos, un presupuesto. El sector de sin ánimo de lucro, el sector de artes, el sector recreativo, que hoy por hoy lo están llamando sector de la economía naranja, pues es parte de la dinamización de ese sector, pero también es de los sectores donde los salarios quizás no son los mejores y sus incrementos salariales por ende también son más bajos. Entonces estamos ahí viendo la balanza de los que mejores incrementan salarialmente, no quiere decir que son los que más pagan, pero en muchos casos sí, pero también los sectores donde tenemos los menores incrementos salariales y quizás también las menores remuneraciones. Bueno, un punto muy importante también es conocer qué tipo de empresas son las que hacen más incrementos en Colombia. Bueno, las compañías, a veces uno esperaría que las compañías grandes o muy grandes son las que uno dice tienen más presupuesto para hacer incrementos salariales y hoy sorpresa nos damos cuenta en el estudio que las que tuvieron más capacidad de manejo para incrementos salariales fueron las compañías de tamaño mediano. Hay que entender que en nuestra economía en Colombia pues tenemos, no sé, la mayoría de compañías se ubican en tamaño mediano o pequeño y son muy pocas las compañías de tamaño grande o muy grande, quizás las compañías muy grandes multinacionales o nacionales muy grandes, lo que evidencia que las compañías medianas pues tienen mayor capacidad seguramente de retener su gente. Las compañías muy grandes o grandes pues obviamente hacen sus presupuestos y retendrán algunos talentos muy específicos, pero en general las compañías o los empleados podrían rotar más en esas empresas y las compañías medianas buscan crecer o llegar a ser grandes, pues por eso hacen mayores incrementos salariales para retener a su gente. En este caso, cuando se habla de medianas empresas, estamos hablando de cuántos empleados de una mediana empresa. Pues para compañías, va a ser como la escala, compañías medianas, estamos hablando como de 50 a 100 empleados hacia en adelante. Las compañías grandes, estamos hablando de más de 100 empleados, quizás hasta 200, 300 empleados, y las compañías muy grandes, estamos hablando de más de 500 empleados. Y pues no habría que perder de vista las compañías pequeñas que están más o menos entre 10 a 30, 40 empleados, que son compañías bastante pequeñas. Miguel Ángel, hablando de salarios, cuando uno dice salarios cree que solo son aspectos económicos, pero sé que hay diferentes tipos de niveles salariales, hablemos al respecto. Sí, cuando hablamos de salarios, efectivamente en el estudio que hicimos Legis y Human Factor encontramos algunos promedios nacionales para niveles directivos o presidentes de compañía hasta los cargos más operativos. Lo que estábamos evidenciando es que para los cargos de nivel directivo, para los cargos de nivel gerente general, pues llegan en promedio, pensando compañías grandes, medianas, pequeñas, de esa encuesta que hicimos de alrededor de 800 empresas, está en 34, 35 millones de pesos. Quizás hay empresas muy grandes que pueden pagar más de esta cifra mensual y hay empresas que pagarán un poco menor, por eso insisto que es un promedio a nivel nacional. Luego tenemos cargos de nivel como gerencia media, los que reportan a presidentes, vicepresidentes y demás, pues eso están alrededor de los 24, 25 millones, 26 millones de pesos, que obviamente hay una diferencia importante entre el primer nivel. Luego venimos bajando y encontramos cargos de nivel de jefaturas, ¿cierto? Ya cargos de tercer nivel
o cuarto nivel en las organizaciones. En algunos casos están en 6, 7, 8 millones de pesos, que no son salarios nada despreciables, y en otros casos inclusive ganan el salario integral vigente en Colombia. Entonces son salarios bien importantes. Luego ya encontramos el nivel profesional en Colombia, ya que hay gente de nivel profesional que son analistas, son de algunos cargos coordinadores, etcétera. Pueden estar entre los 4 o los 3 millones de pesos, algunos de los casos, inclusive hay cargos o en compañías más grandes que pueden llegar a pagarle hasta los 5 millones de pesos a niveles profesionales en diferentes modalidades. Y bajando ya encontramos niveles asistenciales, un nivel asistencial, un nivel auxiliar, cargos administrativos está alrededor de 1.500.000, 1.600.000. Y el último nivel para las compañías que tienen la manufactura, tienen temas productivos, encontramos cargos de nivel operativo que no son profesionales, pero son, por decirlo de alguna manera, llevan mucho tiempo en su labor o función, que los habilitan para ser técnicos o tecnólogos, y está alrededor de 1.400.000. Entonces casi 2 salarios mínimos legales vigentes para esos niveles. Cuando uno mira la diferencia salarial entre el salario más bajito de un nivel operario versus el salario más alto de un nivel directivo, encontramos en la encuesta que alrededor de 28 veces es la diferencia entre un nivel directivo versus un nivel operario. Bueno, a mí me gustaría preguntar algo, y es, con este estudio tan completo, de pronto tendremos alguna referencia de cómo está Colombia con relación a nivel mundial. Sí, pues la verdad, el salario mínimo legal vigente en Colombia no es el más representativo de la región. Quizás estamos por ahí en la media a nivel de Latinoamérica. Nos gana, por ejemplo, un Ecuador en el salario básico mensual vigente, o en el salario mínimo que llamamos típicamente, nos gana un Panamá, quizás tiene unas tarifas mucho más altas, siendo países con economías más pequeñas. Nuestra economía, siendo una de las economías más, no las más grandes en Latinoamérica, pero sí de las más importantes, no se caracteriza por tener los salarios más altos. Si migramos hacia un Brasil, quizás tenemos, y un México, quizás tenemos unos mejores salarios y mejores remuneraciones en esos países. ¿Y por qué se cree que hay esa problemática acá en Colombia? Esa problemática pasa porque desafortunadamente la mano de obra calificada o la demanda por el trabajo pues es muy alta en nuestro país, cosa que se aprovecha muchísimo los empresarios para poder tener obra calificada con unos salarios bajos. Si se dan cuenta, los incrementos salariales del salario mínimo legal vigente en los últimos años, con inflaciones tan bajas en nuestro país, siendo el índice más importante para tomar la decisión, pues hace que los incrementos salariales estén alrededor de un dígito, y ese dígito pues está alrededor del 4, 5, 3%, hace que no crezcamos a una velocidad importante. Bueno, vamos finalizando esta entrevista y estamos a vísperas de un 2019. Hablemos de esas modalidades de contratación, porque viene enero, de donde es un mes que realmente se incrementa el empleo en Colombia. Pues mira, la encuesta nos arroja que en la modalidad de contratación más utilizada en Colombia sigue siendo el trabajo a término o contrato a término indefinido. Digamos que esa es la práctica que hemos utilizado, casi el 75% de las compañías utilizan esa modalidad. Luego viene una contratación que llaman a labor por contrato a término fijo, que es un tiempo determinado. Esa es otra modalidad que también utilizan las compañías para hacer una función. Y la que hemos encontrado que nos ha dado, digamos, con sorpresa este año, es que se ha incrementado la contratación por obra o labor. Obra o labor ha tomado una importancia donde la compañía lo contrata por una función específica, ya no es por un tiempo específico, sino por una labor específica, se ejecuta y termina su relación o su vínculo laboral. Anteriormente las compañías solo contrataban por un tiempo determinado o lo contrataban por tiempo indefinido. La otra modalidad que hemos venido encontrando es que las compañías buscan tercerizar sus procesos, ya sea el tema de nómina, ya sea el tema de contratación de personal, ya sea el tema de producción, ya sea el tema financiero, que es lo que llamamos típicamente outsourcing y BPO. Ese tipo de modalidad pues hace que contraten a gente sobre esos esquemas.
Y quizás una de las, digamos, que no ha tomado tanta o no ha crecido, probablemente por el tema de la ley, es la modalidad de contratación por temporales. Las compañías han venido contratando y siguen haciéndolo y lo seguirán haciendo para sus picos de trabajo a través de estas temporales y terminan el ejercicio, pero en algunos casos los vuelven y los contratan a término indefinido, que es como la práctica en Colombia, pero si para sus famosas temporadas y demás, pues toma importancia el tema de la contratación temporal, sin ser esta la más importante, obviamente, como tipo de contratación. Bueno, eso en cuanto a modalidades de contratación, hablemos ahora ya para terminar esta entrevista, las diferentes modalidades de salarios. Ok, en Colombia se manejan 3 tipos de salario y lo que la mayoría de las compañías utilizan: el salario fijo, que es la parte fija por la cual te contratan, a ti te dicen te va a pagar X plata mensual. En algunos casos hemos encontrado más o menos el 35% de la muestra de las 800 empresas, un 35% de las compañías, además de pagar salario fijo, pagan un salario variable. Llámese salario variable, donde las compañías, para los cargos que no son del área comercial, sino a cargos administrativos, les dan una bonificación por resultados, o una bonificación por desempeño, o una bonificación por cumplimiento de algunos objetivos de la función. Entonces, más o menos el 35% de las compañías de estas 800 están haciendo eso. ¿Y cómo lo hacen? Entonces, al final del año, a los niveles ejecutivos les pueden dar entre 3 y 4 sueldos adicionales. A los niveles de intermedio, gerencia media, jefe, les puedes dar entre 2 y un sueldo más o menos, o sueldo y medio. Y para los niveles bajos auxiliares, en muchas compañías o no tienen nada o logran darle medio sueldo. Uno de los hallazgos de este estudio que nos pareció importante es que a los cargos de nivel operativo, operarios, les estaban dando hasta medio sueldo. No es una práctica común, pero sirve muchísimo a las compañías, que no solamente el salario fijo, sino el salario variable, que ayuda a pagar o a cerrar la brecha entre ese salario tan bajo versus una bonificación. Y al final, pues las compañías tienen sus cargos de las áreas comerciales que les pagan un fijo y un variable, que son comisiones e incentivos. Eso sí es una práctica generalizada en Colombia. Otro de los escenarios, quizás el tercero para hablar de la compensación total, es el tema de los beneficios. Uno escucha mucho en las compañías que le pagan un salario, quizás en algunas, pocas les dan un variable, pero sí en muchas les dan un beneficio. Entonces a mí me dan el beneficio que me pagan mi medicina prepagada, o me pagan mi plan de salud, o me están pagando un seguro de vida, o inclusive el celular. Entonces el celular lo paga la empresa, entonces es un beneficio como herramienta de trabajo, pero también lo puedo usar para mis llamadas personales, o que le dan un ticket de alimentación. Entonces las compañías, hay muchas compañías que a sus funcionarios dan hasta 200, 300 mil pesos a través de esos tickets de alimentación para que los puedan consumir, porque dependiendo de donde trabajan, pues salir a almorzar se hace costoso. Algo otras dan auxilios de transporte adicional, de ley dan otro. Algunas de estas compañías inclusive han venido migrando no solamente a temas de salario monetario, sino de salario no monetario, que es lo que llamamos hoy por hoy con salario emocional, que son los beneficios. Entonces, salario emocional es que yo pueda trabajar desde mi casa, que tenga un horario flexible, que tenga teletrabajo, que quizás me den refrigerio en mi horario de trabajo. Ese tipo de modalidades son muy utilizadas y están muy de moda el tema del salario emocional, y son buenas prácticas que recomiendo para que las compañías lo sigan haciendo, porque al final el paquete de compensación no es solamente fijo, variable y beneficios, sino todo lo que usted puede hacer para retener y atraer a su gente, y obviamente para generar un buen clima laboral dentro de las organizaciones. Bueno, es una muy buena práctica, pero también esto es como beneficioso para las empresas, porque esto reduce algo la reforma, la carga tributaria para las empresas. Correcto, sí, es otra forma de recompensar a los empleados, que no es solamente con salario, todo el tiempo con plata, porque eso hace que cada vez que incrementemos los salarios, pues estamos pagando más carga prestacional o más carga impositiva, mucho más temas de parafiscales. Si hacemos estos esquemas de salario emocional, pues quizás son menos costosos, son igualmente incluyentes para los empleados y tienen una mayor credibilidad y atracción con el mismo, o sea, pueden salir más baratos, como tú lo dices. Bueno, Miguel, muchísimas gracias por acompañarnos en este enfoque, y ya terminemos esta entrevista con un saludo de Navidad para las personas que lo van a ver. Bueno, pues de verdad una feliz Navidad, espero que tomen las mejores decisiones salariales, seamos justos y equitativos, y esperemos que todos alcancen para poder tener una buena Navidad con un buen incremento salarial.